es una caricia, miles de estrellas corretean, mirada serena, también te avisa si te acecha la pena. Piel de gallina, abrazo tu cuerpo, relajo la mente, una caricia es a la vida, es a la muerte. Néctar de mi flor, eres droga, eres éxtasis en plena acción. Yo contigo me quedo, y te genero como quiero, volando con un beso, danzando con mi cuerpo, liberándome. A veces la vida no se rompe, pero deja de encajar. Lo que antes tenía sentido empieza a sentirse extraño y aparece esa incomodidad que no se puede ignorar para siempre. Muchas mujeres conocemos ese momento, ese punto en el que algo dentro de ti dice, así ya no. Y aunque da miedo, también es ahí donde empieza la transformación, cuando dejamos de sostener lo que no somos y empezamos a acercarnos poco a poco a lo que sí. Algunas incluso damos un giro completo, cambiamos de camino, de profesión y terminamos dedicándonos a acompañar a otros desde ese lugar más consciente, más verdadero. De todo eso vamos a hablar hoy, aquí en lo que por si aún no lo sabes es Madres en la Onda y quien te habla, Eva Landes. Comenzamos. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color. Suelto el control. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, una semana más a Madres en la Onda, un espacio donde hablamos no solo de maternidad y de paternidad consciente, sino de todo aquello que nos va a transformar por dentro. Hoy es un programa especialmente bonito para mí, porque la persona que tengo aquí a mi lado, pues no solo forma parte de este proyecto como colaboradora, patrocinadora, bueno, desde el momento que Madres en la Onda nació, aquí estaba esta mujer a mi lado, pero es que además tenía muchas ganas de que llegara este momento donde esto es un 1 a 1, una entrevista de alma, que le he llamado, entrevista con alma. Qué bonito. Y desde el alma, y hacerlo pues eso, sin esas prisas, sin esas máscaras. Y bueno, yo creo que esas entrevistas más bien son conversaciones, son encuentros. Y vamos a hablar precisamente hoy pues de esos momentos en los que en la vida algo deja de encajar y no sabemos muy bien qué hacer con ello. Y para acompañarnos en este viaje, pues tengo, ya os revelo aquí quién tengo a mi lado, mi querida amiga Ana Sena. Gracias. Ella es coach, miembro activo de ICF España, alguien precisamente que acompaña a otras personas en esos momentos de cambio. Pero bueno, hoy viene a hablar de su cambio, que es el que a mí me gusta, esa chicha, para que nuestros oyentes vean, pues eso, que se sientan a lo mejor identificados con esto. Ana, cariño, gracias de nuevo por estar aquí en Madres en la Onda. Gracias a ti, como siempre, porque esto de conversar nos encanta y se nos da súper bien. Y gracias por apoyar este espacio, te lo he dicho en privado 1000 veces, no me canso de darte las gracias, pero públicamente quiero darte las gracias porque programas como este necesitan apoyo. Y bueno, y tú siempre estás ahí detrás empujándome y sosteniéndome, así que gracias. Tú sabes que vamos en red y la red tiene eso, tiene ida, tiene vuelta y tiene dar y tiene recibir, siempre estamos así, lo entendemos igual. Así es, cariño, gracias. Así que nada, hoy no vamos a dar muchos rodeos, no vamos a ir directamente a ese origen de Ana Sena, cómo llega una persona, como hemos dicho, esa transformación tuya, a dedicarse al coaching. Bueno, pues anteriormente en mi vida profesional yo trabajaba en el sector financiero y bueno, yo llego al coaching de una manera casual porque paso yo misma un proceso en el que realmente no encuentro coherencia en mi vida entre lo que yo hacía y lo que yo era realmente.
Y en ese momento aparece una compañera que me dice, mira, yo estoy certificándome en coaching, me vendría muy bien hacer prácticas contigo, que te prestes, ¿no?, a trabajar conmigo. Yo no tenía ni idea de lo que era coaching en ese momento, pero sí que es verdad que me presté al proceso sin filtros y sobre todo sin expectativas y sin saber. Y eso fue, yo creo que clave, porque trabajé abierta en canal en ese sentido, y fui capaz de recibir esa transformación conforme el proceso se fue dando. Pero como profesional, yo siempre he sido una persona muy curiosa, muy observadora de las personas, de los equipos, de los sistemas. Y cuando descubrí en qué consistía el coaching, desde luego a través de mi experiencia, me di cuenta que había encontrado la disciplina que para mí le daba sentido a lo que yo quería hacer. Entonces fue como un 2x1, esa parte personal y esa parte profesional. Y detrás de esa decisión, ¿no?, de decir, bueno, lo dejo todo, ¿qué hay detrás de esa decisión? ¿Qué hubo? Pues hubo un quiebre personal. Luego te hablaré un poco más de los quiebres quizá, pero hubo un quiebre personal que me hizo replantearme ese cómo yo estaba viviendo, ¿no? Ese sufrimiento que arrastras cuando no estás realmente a gusto, y muchas veces el diálogo interno es lo tengo todo porque me pasa esto, ¿no? Si todo está bien, si mi vida es normal, entre comillas, y ese quiebre es el que a mí me hizo replantearme hacia dónde iba mi vida, porque yo realmente no me veía más tiempo en la profesión en la que estaba y haciendo lo que estaba haciendo. Tomando distancia, ¿no?, viendo este momento con esa perspectiva que siempre es como que miramos desde fuera del personaje, ¿qué crees que sucedía en ese momento, ¿no?, para tú decir, mira, hasta aquí, necesito cambiar el curso de mi vida? Desde luego fue un tema profesional el que, digamos, esa semilla, ¿no?, que luego germinó de esta forma, pero yo sabía que ese cambio iba a ser tan brutal dar ese paso, que iba a generar un antes y un después en mi yo, en mi ego, entendido como positivo, ¿eh? El ego siempre lo utilizamos como palabra un poco malsonante, ¿no? Pero ese quién era Ana Sena ya nunca más iba a ser. Y de hecho, cuando yo dejo el sector financiero, wow, me encontré con también esa sensación de estar delante del precipicio y decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? Ya no qué hago, sino quién soy. Entonces, yo sabía que iba a ser algo más que profesional y, bueno, no me equivocaba. 7 años de transformación entre pitos y flautas. Entre pitos y flautas, entre danas y todo lo Exacto, que hemos vivido. Madre mía. Vale, el coaching. La palabra coaching parece que ahora se usa, y bueno, me hace una gracia, todo el mundo es coach de algo, ¿vale? Entonces, ¿qué es de verdad el coaching y qué no es el coaching? Quiero que lo aclares, porque yo sé que tú ahí tienes mucho que decir. Soy muy tajante y me encanta la pregunta. Sí. El coaching precisamente es un proceso de acompañamiento que se basa sobre todo en la escucha activa, ¿vale?, al coaching, haciendo preguntas muy precisas, pero donde la persona encuentra sus propias respuestas. Una persona que realmente es coach nunca te va a direccionar, nunca te va a dirigir, nunca te va a sugerir, todo lo contrario. Los coaches tenemos que tener esa capacidad interna de apagar nuestra radio y no aportar ni siquiera desde nuestro expertise. Luego hay otras partes, otras disciplinas, otras profesiones que también ejerzo en otros momentos, pero como la consultoría, la mentoría, que eso sí que va orientado por ahí. Pero el coaching es, yo siempre digo, el primer valor que tiene que tener un coach es creer en las capacidades de su coachee y acompañarlo para que llegue a ellas, pero autónomamente. ¿Qué falsas ideas te encuentras más a menudo en todo lo que tiene que ver con los procesos de coaching? Nos encontramos, y ahí hablo en plural, todos los coaches, mucha gente que se autodenomina coach y no lo es. En sí, la palabra coaching viene de coach, de entrenador, de entrenamiento, y está bien, entre comillas, utilizarlo como una traducción de. Pero luego hay muchísima gente que se autodenomina coach y no lo es.
que no tiene la formación adecuada, que no tiene las horas necesarias para ser un coach certificado. Entonces eso hace un daño terrible a la profesión y nos afecta no solo laboralmente, económicamente, sino también emocionalmente. Porque es verdad que, sin ir más lejos, la semana pasada en un programa en una cadena nacional, en la tele, pues salió un chico diciendo que era coach de no sé qué historia, bueno, y esto deriva en una serie de ideas, haters, personas que no respetan la profesión, cuando es una profesión perfectamente estructurada. Luego, desde la parte del coaching, como yo lo trabajo, hay algo base que es entender, en el coaching ontológico sobre todo, que el lenguaje pensamos que describe realidades, y realmente el lenguaje, cuando utilizamos el lenguaje tanto interno como externo, lo que hace es crear realidades. En ese crear realidades, el coaching es una herramienta muy potente para cambiar el mindset de una persona, para hacerla llegar a ese objetivo con el que viene, y es una disciplina perfectamente estructurada y seria. Mucha gente que no sabe lo que realmente es el coaching, ¿cómo puede saber que necesita un acompañamiento en esa línea? ¿Qué hay de diferencia entre un psicólogo, que es como está más extendido, ¿no? Pues el psicólogo, y a veces tienes un problema y a lo mejor no entiendes que el propio coach te pueda, o un proceso de coaching te pueda servir? Me encanta esa pregunta porque da pie también a intentar evitar el intrusismo de ambos lados. Yo conozco y trabajo con psicólogos y psicólogas que respetan mi profesión y a los que derivo coaches, porque a lo mejor no es el momento de una terapia, es momento de una terapia en psicología y no de un acompañamiento en coaching en ese sentido, y viceversa. O sea, se complementan perfectamente. Se complementan perfectamente. Yo he tenido también coaches que estaban en manos de psiquiatra, psicólogo y coaching. Y hemos trabajado desde 3 áreas completamente diferentes, sin pisarnos la manguera, por decirlo de alguna manera. ¿Podrías explicar, Ana, qué señales, o sea, cómo en ese reparto de qué es lo que más me va a ayudar a una persona que no se esté sintiendo bien? Porque al final yo no me siento bien, me levanto por la mañana, pues tengo tristeza, no estoy motivado, estoy pasando un duelo, o sea, que el problema que siento mucha rabia porque acabo de terminar un proceso, yo que sé, me han despedido del trabajo, me he separado, no sé. El problema que tenga una persona, cómo se sienta, ¿qué señales le pueden decir? Pues tengo que ir hacia un lado, hacia el otro, ¿o cómo lo puedo complementar? Totalmente. Mira, yo siempre que explico esto, que es una pregunta súper recurrente, explico que la psicología suele trabajar del pasado al presente, buscando el origen del problema, el origen del dolor, el origen del sufrimiento, el trauma. Todo eso no forma parte del trabajo de un coach. Un coach acompaña de presente a futuro. Muy bien. De cómo yo estoy hoy a mi objetivo de cómo quiero estar, o dónde quiero estar, o de qué forma, ¿vale? Esta es la diferencia fundamental. En cuanto al sufrimiento, me parece súper importante lo que has dicho. El origen en el tratamiento psicológico tiene que ver con el tratar un malestar, sanar heridas, patologías. Es una disciplina clínica regulada con un diagnóstico, ¿vale? Y se utiliza sobre todo, o debemos recurrir cuando existe un trastorno que hace que la persona no pueda funcionar en su día a día, que ese dolor es ya realmente un impedimento para ser una persona funcional, ¿vale? Sin embargo, una persona que necesita coaching o que puede pensar que el coaching le puede encajar, son personas que sí que son funcionales, pero que sienten que hay algo que no. Hay algo que me falta, hay algo que me incomoda, no sé poner palabras a esto, cómo llego hasta este punto porque estoy desorientado, asustado, bloqueado, pero desde una base de sentirse bien, ¿vale? Puedes tener una emocionalidad
negativa, porque estás pues eso, bloqueado, enfadado con una situación que tienes que aprender a gestionar de otra manera, incluso triste, ¿vale? Pero son emociones que nosotros también podemos gestionar, pero siempre que no sean invalidantes en el estado anímico de la persona, ¿vale? Vale. Bueno, eres miembro activo de ICF España, responsable del área de eventos. Para quien no sabe nada de esto, pues cuéntanos un poquito qué es ICF y por qué importa que un coach, esté certificado, o sea, esa importancia, ¿no?, que tú siempre desde que te conozco le has dado, ¿no? Y me parece esa seriedad admirable, siempre te he admirado por eso, ¿no? Cuenta a nuestros oyentes. ICF es la International Coaching Federation y es la organización de referencia mundial del coaching profesional. Los más de 60.000 miembros en 158 países avalan la importancia de este proyecto, ¿no?, de esta asociación. Qué pasada, ¿no? Quiero decir, es algo más que una pequeña asociación, todo lo contrario. Ya te digo, ICF lo que hace es avalar el estándar de calidad y reconocer la profesión del coaching. Ser miembro activo y formar parte del equipo de ICF España no es solo un título, además es un compromiso con la ética, con la formación continua y con el rigor de la profesión. ¿Por qué importa mucho estar certificado y ser miembro, por ejemplo, de una asociación como ICF? Porque el coaching no está regulado como una carrera, ¿vale? Entonces, realmente ICF es ese paraguas que ampara y la profesionalidad y la seriedad de un coach. Cualquier persona hoy en día puede llamarse coach de la noche a la mañana sin haber estudiado nada, sin haber sido supervisada, sin haber acreditado ninguna competencia. Y eso hoy es un problema real, es lo que te comentaba hace un momento. Porque cuando alguien llega a un proceso de coaching, normalmente está en un momento de vulnerabilidad. Y si una persona que no es coach lo trabaja, puede salir peor de lo que entra, ¿vale? Y además nos crea muy mala fama. A mí me ha pasado en muchas empresas, decir, bueno, yo puedo trabajar desde la consultoría, desde la mentoría, desde diferentes acompañamientos y también soy coach. ¡Ay, quita, coach! Tuve aquí un coach hace años, dime quién es. Lo primero que hago es siempre mirar qué credencial tiene esa persona, qué formación tiene esa persona, porque es muy importante. Nosotros tenemos 3 credenciales, ACC, PCC, MCC, y las credenciales van precisamente, pues como en un máster, por niveles, con un mínimo de horas de formación acreditada, horas de práctica real con clientes y procesos de evaluación súper rigurosos. Ya te digo yo que los exámenes de las acreditaciones no son nada sencillos, así que bueno, realmente es un filtro muy importante que yo creo que hay que visibilizar para que nuestros potenciales clientes entiendan la diferencia entre un coach certificado y de calidad y otro que no. ¿Y cómo puede la gente que nos esté escuchando no caer en esos vendehumos? ¿Cómo puede alguien saber, ¿no? Decir, bueno, este coach que me está tratando, este es de fiar, ¿qué le recomendarías? Esta pregunta fundamental. Gracias, porque hoy estoy haciendo aquí una limpieza. No, es que teníamos ganas de esto, ¿no? Sí, era como abrir esta caja de Pandora y sacar. Sí, pero es que a mí en mi rama me pasa igual. Yo soy experta en yoga de embarazo y cuando veo por Instagram esto la embarazada y primero lo hace una que no está embarazada, con lo cual, claro, ponte tú ahí un melón, como a veces han hecho estos que ponen a los hombres con el melón y que ande a las parejas así de broma, digo, haz esto ahora con el barrigón ahí, a ver si haces todo eso que estás haciendo, esa una. Y 2, ¿esto dónde te has sacado? Esto de que, y lo ves, y claro, de alguna manera está dañando a las que sí que somos, en mi caso, expertas en yoga prenatal. Totalmente. O sea, que no te voy a hacer que hagas algo que yo no he hecho primero con mis 3 embarazos, ni he estudiado por distintas vías, no solo una, muchas vías. Totalmente. Esas certificaciones que tú hablas. Entonces, creo que era un programa que hacía falta también, nosotras como que nos encanta lo que hacemos, que lo hacemos de corazón, que las dos venimos de una transformación que hemos dejado una parte y queremos ayudar y entregar al mundo. Y además somos, que esto es casualidad, pero somos personas de ciencia, somos de carreras duritas. Duritas, sí. Y estamos ahora como de este lado más soft
Sí, pero sí. no por ser más soft o más de acompañamiento o más de personas, tiene que tener menos rigor. Yo creo que esto es lo que tenemos que defender, el rigor, ¿no?, de la profesión. Entonces tú, una persona que dice, mira, me apetece ahora mismo un acompañamiento, comenzar, ¿no?, pues ese camino, ¿no?, a través de un coach, ¿cómo puede saber si ese coach es de fiar o no? ¿Qué preguntas le tiene que hacer o qué señales de alerta tiene que estar atento o atenta? Primero de todo, hay señales de alerta súper claras. Si alguien te promete resultados garantizados, huye. Huye. Trabajar con personas puede llevarte a situaciones muy complejas, a situaciones muy sencillas, y un proceso de coaching puede durar 3 sesiones o puede durar 1 año, por decir algo, en función del objetivo que traiga la persona y en función de las capas que haya que tocar. Entonces, alguien que te garantiza un resultado cerrado, eso no tiene ningún sentido, porque en el momento en que trabajamos con personas, la persona es un mundo y podemos tocar una capa o tocar 100, con lo cual esa es una señal que para mí es importante. Vale. Si alguien se autodenomina coach después de haber hecho un curso de un fin de semana o un programa online de 3 semanas, sigue preguntando un poco más, también en la línea de lo que acabo de preguntar, ¿vale? De explicar, perdón. ¿Qué tienes que preguntar antes de empezar un proceso? Para mí 3 cosas básicas. ¿Dónde te has formado? ¿Cuántas horas tiene esa formación? Y si tienes certificación de ICF o equivalente. Porque un coach serio no solo te va a responder esas preguntas, sino que además se va a alegrar de que se las hagas. De que se las hagas, efectivamente. Vale, el estrés, Ana, el estrés, que está todo el mundo estresado de la vida. Vivimos pues eso, como normalizando algo que no lo es. Entonces yo creo que en qué momento una persona pues se tiene que dar cuenta donde es un problema ese estrés, y dentro de la funcionalidad que lleva el día a día, que es un poco, pues mira, vas un poquito corriendo a tener ya la ansiedad, que ya sea algo crónico. Ahí entiendo que el acompañamiento de coaching también, porque es gestionar, ¿no?, lo que estábamos hablando de este momento, cómo estás en adelante. Totalmente. Claro, ya sabemos un poco las consecuencias de ese estrés. Pueden ser hasta mortales, porque hay gente que le da un jamacuco del estrés o ha estado casi a punto de palmarla. Esos momentos pueden ser momentos de quiebre, realmente. Totalmente. Que es cuando llegan a ti, imagino. Mucha gente llega en esos momentos el estrés, a lo mejor ese momento suele ser el detonante de decir, hasta aquí hemos llegado. Muchas veces el estrés es el detonante para empezar un proceso de coaching, para reaprender a cómo gestionar el estrés y cómo yo tengo que cambiar en mi vida, pero no solo hábitos. Esto no va de duerme más, aliméntate mejor, haz deporte, que sí, tiene una parte de hábito, ¿no? De hábitos de vida constante, ¿no? Pero la parte, sobre todo del coaching, trabaja la mentalidad. Trabaja, por ejemplo, la gestión del límite, de hasta dónde yo me doy, hasta dónde no sé parar, pues llegar a sufrir hasta burnout. Quiero decir, no solo es la consecuencia física de que te dé un jamacuco. Pasar por un proceso como el burnout te deja tocada mucho tiempo, o tocado. En ese sentido, el coaching es una herramienta fantástica para ampliar ese autoconocimiento, para poder autogestionarte tú de otra forma, mejor. Vale, Ana, me gustaría ahora que nos contaras cómo funciona un proceso cómo lo haces tú, ¿no? Yo quiero que Ana me acompañe, ¿no? Porque ahora cuando acabemos vamos a dar todos los datos para quien le apetezca que sea Ana, caminar pues de la mano de Ana Sena. Pero vamos a hacer una pequeñita pausa, nada, vale. Unos segunditos, bebemos agua y regresamos enseguida. Perfecto. 99.9 Valencia Radio. ¿Te imaginas una forma de criar más conectada, consciente y respetuosa con el planeta? En Granujas encontrarás productos ecológicos, asesorías personalizadas y el porteo ergonómico que cambiará tu día a día. Visítanos en Calixto III, 18 Bajo Valencia, o entra en nuestra web www.granujas.es. Granujas, crianza sostenible para familias conscientes. En
Empezar el día con una sonrisa siempre es positivo. Por eso en Clínica Dental Doctora Marisa Fito llevamos más de 30 años trabajando para que puedas hacerlo. Y nos esforzamos cada día para que tu paso por nuestra clínica sea una experiencia que también te haga sonreír. Clínica Dental Doctora Marisa Fito, porque hay otra forma diferente de ir al dentista. Descúbrelo en nuestra web marisafito.com. 99.9 València Ràdio. Bueno, pues aquí seguimos con Ana Sena, coach, madre, emprendedora. Bueno, todavía no hemos llegado a lo último que esta mujer ha hecho, que vais a alucinar. Pero antes de entrar en ese tema, que es un tema muy importante en tu vida, como en la de muchos, ha sido, sí que me gustaría, pues una persona que nos esté escuchando de verdad, que diga, ostras, yo nunca he hecho coaching, igual lo necesito. O sea, ¿a qué me enfrento? ¿Por qué coaching con Ana Sena y no con Pepito no sé qué? Aunque sea ICF, ¿vale? Porque luego está cada uno, esa individualidad que a ti te caracteriza. Cómo funcionan tus sesiones, cuánto suelen durar tus procesos, o sea, ¿vale? Bueno, el proceso de coaching depende mucho de la persona, del trabajo que tenga por hacer y que quiera hacer. Yo lo que sí que le pido siempre a la persona son dos cosas: honestidad y responsabilidad. Honestidad para ser capaz de llegar donde esa persona quiera llegar, quitándose un poco ese disfraz que todos llevamos, que se llama ego. Siendo capaz de mostrarse vulnerable en las sesiones. Eso, el propio ambiente, la propia conversación con el coach lo da. Conmigo y con otros compañeros que son fantásticos. Quiero decir, no es algo que tengas que forzar. Ahora, cuando la persona viene desde el ego de a mí dame soluciones, pero yo me voy a quedar como soy y como estoy, eso no es coaching, ni tampoco viene con una actitud de cambio en ese sentido, de querer transformarse de verdad. Y luego, por otro lado, la responsabilidad. Un coach, ya te digo, no te va a direccionar, no te va a dar soluciones, pero tampoco es tu secretaria. No va a ir detrás tuyo recordándote que teníamos sesiones quincenales o había un trabajo que hacer entre sesiones. Esto, la persona tiene que sentir la responsabilidad de quererse trabajar, porque el coaching, yo siempre digo lo mismo, y sobre todo en la primera sesión, el coaching empieza ahora cuando te vas por esa puerta. Muy bien. Y dejamos un tiempo suficiente entre sesiones para que la persona asiente lo que ha trabajado en sesión y empiece a hacer esos cambios que necesita. Vale, llegamos 29 de octubre del 2024, La Dana, en Valencia. Ana, mira, me emociono y todo. Ana coge el mando, mira, vengo ahora de una reunión con EVAP, donde también una jueza cogió el mando en Paiporta, mayordomo. Y bueno, Ana cogió el mando hasta el punto que es presidenta de la asociación Anem Endavant, una asociación que coordinó, no os imagináis lo que esta mujer hizo para ayudar a los afectados de la Dana. Se puso al frente, yo creo que ahí aprendiste, sería para ti una gran lección, un máster brutal. Un máster de vida. Que te impactó, aunque ya estamos casi a final de tiempo, pero me gustaría que nuestros oyentes pues también conocieran esa parte tuya tan importante. Yo creo que tú, pues igual que yo, ¿no? Como afectada, fue un antes y un después en nuestra vida. En nuestra vida, totalmente. ¿Y qué es lo que más te impactó a nivel humano y qué nos enseñó todo esto con la resiliencia que realmente somos capaces, ¿no? de tener? Mira, precisamente has tocado hueso. Para mí lo más importante, lo que yo me llevé a nivel personal es la red de personas, cómo el ser humano es capaz de dar y de darse ante una catástrofe y ante el dolor ajeno, cómo la empatía, cómo el amor nos hace movernos. Me emociono yo. Ay, es que... Y resiliencia. Resiliencia a tope. Te voy a traer una distinción muy bonita que te va a encantar. Mira, la resiliencia es la capacidad de recuperarnos y de volver a nuestro eje, a nuestro estado natural, a nuestro estado basal, después de un evento traumático o algo que nos ha hecho movernos, ¿no?, de ese eje. Pero hoy te quiero hablar de la antifragilidad. Y la antifragilidad es precisamente como el upgrade
de la resiliencia. Lo describe muy bien el filósofo Nassim Nicholas Taleb. Y bueno, él dice que hay 3 tipos de sistemas. Los frágiles, que se rompen con el golpe. Los robustos, que resisten pero vuelven a ser lo que eran. Y los antifrágiles. ¿Qué son? Que son los que se transforman y salen mejores precisamente gracias al golpe. Pues nosotras somos antifrágiles. Nosotras somos antifrágiles, pero... Este programa nació, lo trajo la Dana, ya lo sabéis. Y mucha parte de tu proyecto, porque tú también has virado. Cierto. Gracias, y me resulta hasta casi doloroso, o me da un poco de apuro decir gracias a la Dana. Pero sí que es verdad que nosotras lo podemos decir en primera persona, pero conocemos miles de casos que gracias a la Dana esas personas han vivido realmente una transformación personal que les ha llevado a ser hoy o estar hoy en el camino de lo que realmente quieren ser. Es como que han encontrado su propósito. Mucha gente ha encontrado su propósito. Necesitábamos muchos una sacudida de este calibre para que nuestras estructuras pues simplemente no estuvieran o cambiarlas. Así que... Bueno, Anita, nosotras estaríamos horas y horas y horas contándonos. Yo quiero 3 programas más contigo, porque nos falta, pero bueno. Como vamos con el tiempo siempre tan pillado, yo creo que está bien, hemos ido al grano directas, y ahora sí, ¿dónde pueden encontrar a Ana Sena para un acompañamiento de coaching, para una empresa que quiere mentorías, todo lo que haces? Y, por supuesto, ya hemos dicho, todo lo que ella dedica, en este caso a Anem Endavant, pues eso es fácil, buscar la asociación, pero tenemos página web, tanto en la asociación como yo. Ana Sena Coach, siempre es lo mismo, en página web, en Instagram, en LinkedIn principalmente, y Anem Endavant pues lo mismo, web y Instagram, y bueno, a mí es muy fácil encontrarme, sobre todo por Valencia. Bueno, y si hay algún coach que dice, oye, me quiero certificar lo mismo, esto, lo mismo, ¿no? Lo mismo, vale. Que me busque, que me encuentra fácil. Que ahora ya está ahí miembro activo a tope. Sí, señora, hay que luchar un poco por darle esta dignidad a la profesión. Y hacer esa red también, ¿no? Totalmente. Nosotros somos muy colaborativos los coaches, nos gusta mucho pringarnos juntos. Maravilloso. Ana, cariño, pues llegamos ya al final. Gracias a ti. Por todo. Gracias a ti. Menudo paseíto rápido, pero muy bien. Pero bien. Pues nada, a todos los que estáis al otro lado, pues que nos estéis escuchando, probablemente hoy no vas a tener todas las respuestas, pero si algo dentro de ti se ha removido mientras escuchabas, pues quizás ese cambio que sientes que llega, es momento de dar el paso. Ese cambio no va a ser cuando lo tengas todo claro, ¿eh? No es que digas, mira, ya sé que voy a ir por aquí, no. Lo único que vas por un camino que dices, no quiero seguir por este, voy a parar y voy a ver por qué camino voy. Y ahí es cuando dejas de ignorarte, cuando te miras. Y bueno, pues ojalá que esta conversación entre Ana Sena y Eva Landés te haya servido como un pequeño espejo, como una pausa, incluso para darte ese permiso que a veces necesitamos simplemente para mirar hacia adentro. Deja de hacer, deja de ver. Cierra los ojos, dedícate momentos al día de silencio, escúchate. Y bueno, seguro que ahí vas a encontrar algo maravilloso y ese propósito y hacia dónde te quieres direccionar. Si tienes dudas, Ana Sena Coach, ontológico, maravillosa, ya la habéis escuchado. Y bueno, nosotros pues aquí seguiremos, semana que viene más. Gracias por estar al otro lado. Gracias, Anita, mi chica. Muchísimas gracias, Eva. Un abrazo enorme a todos. Buenas tardes. Oxitocina, hormona del amor, produces confianza, sexualidad, sabor, enamorarse de la vida y su color.